Eh, Cordial saludo, mi nombre es Jason Lazo, hago parte del curso de Física Electrónica. Estamos desarrollando lo que es el componente práctico. A mí me correspondió el ejercicio 2, circuito paralelo, y vamos a resolver este ejercicio, mostrar los pasos de cómo lo resolví. Bien, tenemos aquí el circuito paralelo. Nos indican unos pasos a seguir, nos piden encontrar eh, el voltaje y las corrientes en la resistencia junto con la resistencia equivalente. Nos piden valores teóricos y valores medidos en una aplicación llamada Tinkercad, que nos ayuda a la simulación de circuitos eléctricos. Bien, este es el circuito, el circuito en paralelo que nos dan. Estos son los valores: 506 ohmios, 636 ohmios y R3 y resistencia 3 con 336 ohmios. Nos piden hallar la resistencia equivalente. Como lo tenemos en paralelo, vamos a encontrar una resistencia que la vamos a llamar A, y vamos primero a multiplicar R2 por R3 dividido en R2 más R3. Hacemos las operaciones. Nos resulta que la resistencia A va a ser igual a 224,442 ohmios. Y aquí ya desarrollamos esto, nos quedaría RA con R1. Ahí ya podemos sacar la resistencia equivalente, que entonces sería RA por R1 sobre RA más R1. Igual, reemplazamos, hacemos las operaciones. La resistencia equivalente nos va a dar teóricamente 155,447 ohmios. Ahora nos dicen allá los voltajes en las resistencias. Sabemos que nuestro voltaje, el de la fuente alimenticia, de alimentación, es de 9 voltios. Como el circuito para las resistencias R1, R2 y R3 están en paralelo, pues el voltaje va a ser el mismo, 9 voltios. Entonces ahí no vamos a tener que hacer nada. Ahora nos dicen las corrientes en las resistencias. Sabemos que tenemos voltaje y tenemos el valor de los voltajes y tenemos el valor de las resistencias, ¿sí? Entonces simplemente aplicamos la ley de ohmios y nos dice que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Reemplazamos voltaje, que equivale a 9 voltios, y la resistencia 1, que equivale a 506 ohmios. Hacemos las operaciones, nos da 0,0177 amperios. Si la multiplicamos por 1000 nos da que es igual a 17,7 miliamperios. Lo mismo hacemos con la resistencia 2. La corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, 9 voltios sobre 676, que equivale a la resistencia 2. Esto nos da 0,0133 amperios. Lo multiplicamos por 1000 y lo pasamos a 13,3 miliamperios. Lo mismo hacemos con la resistencia 3, igual al voltaje sobre la resistencia 3, reemplazamos, nos da 0,0267 amperios, lo multiplicamos por 1000, nos da 26,7 miliamperios. Bien, ahora usamos la simulación en Tinker para la resistencia equivalente. Aquí ya la tenemos habilitada. Perdón, este es en serie, este es en paralelo. Iniciamos la simulación, esperamos. Aquí aplicamos las resistencias. Aquí tenemos la resistencia 1, que equivale a 506 ohmios, la resistencia 2, 636 ohmios, la resistencia 3, 336 ohmios. La aplicamos aquí en el board, y estos cables, como vemos aquí, unen todas estas. Entonces simplemente para conectarlos, los conectamos aquí entre cables y aplicamos aquí la polaridad para poder medir la resistencia equivalente, y nos da 155 ohmios, ¿sí? Ahora miramos aquí,
para que se den cuenta que el voltaje siempre va a ser el mismo. La fuente de alimentación es de 9 voltios. Si aplicamos la simulación, nos va a dar que en toda la resistencia el voltaje es de 9 ohmios, de 9 voltios, perdón. Ahora aplicamos para encontrar la corriente. Aquí aplicamos igualmente la resistencia, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, todos con sus valores. Igualmente unimos con cables. Aquí apliqué un colorcito para la polaridad positiva y la polaridad negativa. El cable negativo en negro y el cable positivo en rojo. ¿Sí? Bien. Y aquí nos dan nuestros valores de miliamperios en el simulador. Vemos que son prácticamente los mismos valores que averiguamos teóricamente. Vamos aquí a nuestra tablita. Aquí está nuestra tablita. El valor medio, 17,6 miliamperios en la resistencia 1. Miren, aquí tenemos la resistencia 1. Perdón, aquí no las he identificado porque pegué el de las que tenía al otro lado. ¿Sí? Entonces aquí en la resistencia 1 tenemos que 17,6 miliamperios es el valor de la corriente. Y teóricamente nos dio 17,7. En la de miliamperio, en la resistencia 2, en la corriente de la resistencia 2 nos dio 3,2 miliamperios. Teóricamente nos dio 3,3. En la resistencia 3 nos dio una corriente de 26,5 y teóricamente nos da una corriente de 26,7. Y el valor de la resistencia equivalente fue 155. Teóricamente nos dio 155,447. Aquí está el valor. Entonces vemos que es prácticamente el mismo. La diferencia es muy poquita. Preguntas de profundización al circuito paralelo. ¿Qué sucede si R1 es mucho menor al menos 10 veces que R2 y R3? Si aquí disminuimos este valor de R1 10 veces a 406, la resistencia equivalente va a disminuir. Exactamente. Era 155, nos da 144 por simple lógica. Y si aquí disminuimos este valor 10 veces, nos damos cuenta que la corriente simplemente en la resistencia 1 va a aumentar. Como la resistencia disminuye, la corriente aumenta. El voltaje sí es el mismo. ¿Sí? Bueno, nos dice, si desconecto la R1, ¿qué sucede con la corriente en la resistencia 3? Vamos a desconectar esta resistencia. ¿Sí? Iniciamos la simulación. Aquí tenemos la resistencia 3. Nos damos cuenta que perdón, para que miren tenemos que nuestro valor de corriente en la resistencia 3, 26,5 miliamperios. Si automáticamente eliminamos la resistencia 1, vamos a ver que no se va a afectar en nada. ¿Por qué? Porque cada resistencia tiene su corriente depende de la fuente de voltaje, que es la misma, no va a variar. Entonces el voltaje no va a variar y la resistencia igualmente, su valor en ohmios tampoco va a variar. Por lo tanto, la corriente va a ser la misma. Y ahora nuestra última pregunta. ¿Varía el voltaje si desconecto alguna de las tres resistencias? Como les venía diciendo, el voltaje es el mismo. Ya desconecté aquí R1 y si quieren nos damos aquí cuenta. El voltaje no va a variar. O sea que si desconectamos nuestras resistencias, alguna de las resistencias, nuestro voltaje va a ser el mismo. Porque es un circuito con resistencias en paralelo. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo.